Gloria a Dios. Bueno, así vamos a dar comienzo en esta mañana, ¿verdad? A la palabra que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos habla de lo que Cristo logró en la cruz para cada uno de aquellos que pone su fe en Él y en el sacrificio de la cruz. Amén. La enseñanza o la predicación de esta tarde se titula "Por su llaga fuimos curados". Por su llaga fuimos curados. Y vamos a ir a Isaías 53, verso 4 al 6. Isaías 53, está en el Antiguo Testamento, verso 4 al 6. Amén. Ok, la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús, verso 4: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias en esta tarde. Una vez más te agradecemos, Señor, a tu misericordia, tu gracia hacia nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres el único merecedor de ella. Te agradecemos el que podemos estar aquí delante de tu presencia, Señor, gracias a que tú, mi Dios, extendiste, Señor, tu amor hacia nuestras vidas, tu misericordia, al dar a tu Hijo por nosotros para que tomara nuestro lugar en la cruz, Padre. Y por eso, Señor, y solamente por eso es que podemos ahora ser partícipes, Señor, de ti, de tu presencia, de tu verdad, de la libertad que nos has dado en Cristo, Señor, de la esperanza gloriosa de la vida eterna, Señor. Solamente por eso, no porque seamos mejor que nadie, Señor, sino porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Te pido que en esta tarde, Señor, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, si hay alguien aquí que no ha entendido el significado de los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz, que en esta tarde tu Espíritu Santo pueda revelarle esa verdad a su corazón, y que su corazón, Señor, sea tocado para arrepentimiento, Padre, y en esta tarde pueda encontrar salvación, pueda encontrar sanidad, Señor, a su alma, Señor, y pueda, mi Dios, Él recibir la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. También aquellos que ya conocemos esta verdad, Señor, pero muchas veces se nos olvida lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Mi Dios, y empezamos a vivir para nosotros mismos, olvidándonos de todo lo que tú has hecho para nosotros. Ayúdanos a que esto sea refrescado a nuestro corazón y nos motive y nos aliente y nos impulse
para, Señor, vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, como sabemos, hoy el pueblo cristiano festejamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Festejamos que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Festejamos que la tumba no pudo retenerlo, ¿verdad? Festejamos, hermano, que como dicen las Escrituras, Jesucristo resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. Entonces las Escrituras se cumplieron tal y como Dios lo dijo a través de sus profetas, tal como Jesús mismo lo dijo en sus evangelios. Él tenía que morir, pero después de morir se levantaría con poder y gloria y resucitaría venciendo a la muerte. Amén. Eso festejamos como pueblo cristiano, porque nuestra fe está en esta verdad, que es la única verdad verdadera, el evangelio, ¿verdad? Que son las buenas nuevas de Dios hacia el pecador. Ahora, pero aunque esto tal vez mucha gente, aunque no ha entregado su corazón a Cristo, lo sabe porque lo ha oído, lo ha visto en una película, lo ha visto durante su niñez, su infancia, por las tradiciones que se hacen en donde vivían, muchas veces no alcanzan a comprender el verdadero significado de todo lo que Jesús pasó. Entonces, hermano, puede haber la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué, si era el Hijo de Dios, tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que sufrir de esa forma? Porque el sufrimiento que usted puede contarme de cualquier sufrimiento que ha pasado, que ha oído, que ha visto a través de la televisión de alguien, y no es nada comparado con el sufrimiento que Jesús tuvo que pasar en la cruz del Calvario. No tenemos ni la pequeña idea del sufrimiento que Jesús pasó en la cruz. Pero ¿por qué tuvo que pasar tanto sufrimiento? ¿Por qué tuvo que sufrir de esa manera el Hijo de Dios? ¿Merecía Él morir de esta manera? No. Ahora, hermano, son preguntas a las cuales, gracias a Dios, tenemos las respuestas aquí en la palabra del Señor. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios, porque aquí están las respuestas a esas preguntas. Amén. Entonces, hermano, el pecado es, hermano, la causa por la cual Jesús tuvo que morir de esa manera, Jesús tuvo que sufrir de esa manera. ¿Y por qué Jesús? Si es por el pecado, si Jesús nunca pecó, ¿por qué Jesús tuvo que morir así? ¿Por qué tuvo que padecer así? Bueno, la realidad, hermano, es que el hombre es el que pecó. La Biblia nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito y con el fin de que disfrutara la vida a su lado eternamente. Lo creó para que nunca se enfermara y tuviera una relación, ¿verdad?, personal con Dios, teniendo comunión con Él y con su presencia. Ese fue el plan de Dios, ese fue el deseo de Dios. Pero, obviamente, la Biblia dice que el hombre tiene libre albedrío y Dios le dio órdenes, les dio mandamientos. Y uno de los mandamientos que le dijo cuando lo puso en el huerto, le dice: de todo puedes comer, pero de este árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no puedes comer, porque el día que comas, morirás. Y la Biblia, hermano, nos dice que desafortunadamente el hombre desobedeció a Dios y pasó exactamente lo que Dios le advirtió que iba a pasar. El hombre en ese momento experimentó la muerte inmediata espiritual, la cual es la separación de Dios, la cual es una barrera
con la comunión con Dios, y después a los años experimentó la muerte física de la misma manera. Entonces, hermano, el hombre murió espiritualmente y murió físicamente después también. Entonces, hermano, ¿qué nos dice esto? Que el pecado trajo como resultado la muerte. Primeramente, nos separó de Dios, nos separó de esa comunión con Dios, nos separó de la presencia de Dios, nos separó de la relación que podíamos tener con Dios, porque para eso nos creó. Y como resultado, hermano, de la muerte que vino como consecuencia del pecado, de ahí se desataron muchas otras cosas, y una de esas cosas fue la enfermedad, otra fue el sufrimiento, fue el dolor, y también, hermano, el infierno. Porque el pecado trajo condenación, el pecado trajo maldición, y todo aquel que muera en su pecado, pues la Biblia nos dice que está preparado un lugar para él, y ese es el infierno. Entonces, hermano, una de esas maldiciones de las que estoy hablando son las enfermedades, es la enfermedad y es la muerte. Ahora, hermano, sabemos nosotros que nadie quiere enfermarse, nadie quiere morirse. ¿Quién quiere enfermarse aquí? ¿Quién quiere morirse de aquí? No. Pero desafortunadamente no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. No hay nada que tú y yo podemos hacer al respecto, hermano, sobre la enfermedad y la muerte, por nosotros mismos. Porque tú y yo no tenemos, hermano, somos impotentes completamente respecto a la enfermedad y respecto a la muerte. El hombre y la enfermedad, hermano, y la muerte, a través de las generaciones, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, ha buscado, hermano, encontrar la cura a la enfermedad y a la muerte. Aunque no creas, se ha pensado, el hombre ha tenido la osadía de pensar que de alguna manera puede vencer la enfermedad y puede vencer la muerte. Me recuerdo hace años, ya antes de que muriera Michael Jackson, según que iba a pagar no sé cuánto dinero para que lo congelaran y lo preservaran y no tuviera que morir. Y pues hay muchas cosas así, ¿verdad? Y también de alguna manera el hombre, la ciencia, ha tratado de encontrar la cura a las enfermedades, ¿verdad? Y sabemos que a través de las generaciones, pues el hombre ha atacado la enfermedad y los dolores antes, ¿verdad?, con plantas medicinales y muchas cosas naturales que les ayudaban de perdida a calmar el dolor, porque lo único que sentían era el dolor, pero no tenían lo que tenemos ahora para diagnosticar exactamente qué era. Acudían a las plantas y a otras cosas naturales para calmar ese dolor. Bueno, después de muchos siglos, en el siglo XVI, empieza de alguna manera a evolucionar, ¿verdad?, la medicina, el sistema de la salud, y llegando al siglo XVIII, XIX, progresa la ciencia de tal manera que llega a pensar el humano que van a encontrar, ¿verdad?, la solución a la enfermedad para combatirla completamente. Y el hombre ya sabe cómo es, se enorgullece y cree que va a poder, ¿verdad?, encontrar la respuesta a esa necesidad. Pero aunque salen muchas cosas con la ciencia, la tecnología, puedan lograr detectar muchas otras cosas que antes no se detectaban, producir, ¿verdad?, medicina, antibióticos, vacunas y todas estas cosas, y va muy bien evolucionando, que piensa que ya la tienen hecha. Pero de repente, siglo XX, XXI, se empiezan a dar cuenta, hermano, que no, que están equivocados. Porque no solamente no han podido combatir las otras enfermedades, ahora están saliendo enfermedades nuevas. Y esas enfermedades, hermano, siguen llevando al ser humano ¿a qué? A la muerte.
No hay nada que el ser humano pueda hacer respecto a eso. La única respuesta está en Dios. Solamente está en Él, hermano. La salud y la vida del hombre no está en nuestras manos. Seas rico, seas pobre, seas guapo, seas famoso, seas lo que sea, no está en nuestras manos. Depende de Dios solamente. Solamente de Dios. No hay nada que el ser humano pueda hacer o pagar de su propia cuenta para reconciliarse con Dios, hermano, y recibir el perdón de su pecado, para estar en paz con Dios y ser sanado de su pecado y de la muerte. Entonces, hermano, la realidad, hermano, es que la raíz del problema de todo el sufrimiento del ser humano es el pecado. Es el pecado. Entonces, hermano, no hay nada que el ser humano pueda hacer o nada que pueda pagar a Dios para poder lograr, hermano, ser librado de eso, hermano. Solo hay un medio posible para poder lograr eso. Solo hay uno. La gente no le gusta eso, que le diga que solamente hay una manera de. Pero la Biblia dice que solamente hay un medio posible. Timoteo allá, hermano, 2:5 dice: solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es primera de Timoteo 2:5. Solo hay un Dios, no hay muchos dioses, y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre. Solo hay una persona, hermano, que puede pagar nuestra deuda ante Dios por nuestro pecado y librarnos de la maldición en la cual se encuentra todo el ser humano y por la cual se enferma y por la cual sufre y por la cual se duele y por la cual muere. Solamente, hermano, hay una persona. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió ¿de qué? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El único que nos puede librar de esa maldición es Cristo. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldición. Por eso tenía que morir en la cruz. Él se hizo maldición para que tú y yo pudiéramos recibir la bendición de Dios. El pecado trajo maldición, pero Cristo trae bendición a todo aquel que pone su fe y su confianza en Él. Ese medio, esa persona es Jesucristo. Su palabra dice, Juan allá en 1:29, parece que dice, cuando vio venir a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente es Jesús. Ahora regresemos a nuestro texto, Isaías 53, y vamos a leer el versículo 4. El versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Primeramente, hermano, este pasaje aquí nos dice: Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sí ve usted ahí? Por nuestros, por los suyos y por los míos. Lo que Él padeció, lo que Él sufrió en la cruz, hermano, fue por ti y por mí. Todo lo que Él soportó, hermano, todas, hermanos, esos maltratos, esos latigazos, esos golpes, esas espinas, esos clavos,
esas burlas, fue por ti y por mí. Fue por tu pecado y por mi pecado. La vergüenza que Él pasó ahí, hermano, era la que tú y yo deberíamos de haber pasado, porque tú y yo somos los pecadores. Pero Él se dispuso voluntariamente a tomar nuestro lugar, a llevar, dice, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Isaías aquí está diciendo, hermano, que Jesucristo llevaría sobre Él las consecuencias de los pecados de la humanidad. Todo lo que tú puedes experimentar como ser humano, que te lamentas, que te lloras, que sufres, que te causa dolor, que te causa decepción, todo Él lo tuvo que llevar, ¿verdad?, sobre Él. Y eso, hermano, obviamente nos correspondía a ti y a mí. Fue nuestro pecado, hermano, fue nuestra enfermedad, fue nuestro dolor lo que llevó a sufrir de la forma que sufrió Jesús en la crucifixión. Fue traspasado. Cuando dice, hermano, Él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad?, Él llevó nuestros dolores, Él fue molido por nosotros, ¿verdad? Habla, hermano, de cosas realmente, como le digo, que tú y yo no nos alcanzamos ni a imaginar, hermano. Lo que Él fue traspasado por espinas, por clavos, por latigazos, que cada latigazo que le daban se traía pedazos de carne de su espalda, de su pecho, hermano. Fue molido. Cuando dice molido, está hablando de ser traturado, o sea, algo horrendo, hermano, lo que Jesucristo tuvo que pasar ahí. Todo para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Todo para que tú y yo pudiéramos encontrar sanidad espiritual y a la misma vez sanidad física también, porque dice su palabra que un día tendremos cuerpos glorificados donde ya no habrá más enfermedad, hermano. Amén. Entonces, hermano, Cristo sufrió el pago por el pecado, pero Él nunca pecó. Él nunca hizo nada malo. Él era santo, 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 puro. Pero aún así, Él pagó y sufrió por causa de nuestro pecado. Vamos a Hebreos 4:15. Dice con un amén cuando lo tenga. Hebreos 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Nunca pecó. Hay tantas barbaridades que gente irreverente, incrédula, ahora le dice y levanta falsos y habla de que Jesús pecó y que Jesús esto y lo otro, pero la Biblia es clara. Jesús, aunque estuvo en un cuerpo humano como tú y como yo, nunca pecó. Hebreos ahí mismo 7:26, den una vuelta a las páginas ahí. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué dice? Santo, inocente. ¿Sin qué? Sin mancha. ¿Apartado de qué? De los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Él fue 100% Dios, 100% hombre. Fue tentado con toda clase de pecado, pero nunca pecó. No fue su pecado, hermano, lo que colgó a Jesús en la cruz. No fue su pecado lo que hizo que Jesús pasara por todo ese sufrimiento que no podemos describirlo ni imaginarlo. Fue tu pecado.
y fue mi pecado. La causa de que Jesús tuvo que morir en la cruz y sufrir de esa manera fue tu pecado y fue mi pecado. Primera de Pedro 2:24. Amén. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados. ¿En dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, los pecadores, estando muertos a los pecados, vivamos ahora a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. A causa de que Jesús, siendo sin pecado, pero se dispuso a llevar nuestros pecados y pagar por medio de este sacrificio en la cruz, de ese derramamiento de sangre, ahora nosotros, hermano, estamos muertos al pecado y vivimos para la justicia de Dios. Y ahora, hermano, la maldición que había sobre nosotros por nuestro pecado ha sido curada por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a Isaías 53:5 ahora. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez vemos una vez más, hermano, mas él. Mucha gente, hermano, se niega a aceptar su culpabilidad, se niega a aceptar su pecado, y de alguna manera, hermano, sigue pensando que tal vez Jesucristo tuvo que morir y sufrir de esa manera por causa de su propio pecado, de su propia maldad. Pero, hermano, dice aquí claramente, mas él, Jesús, herido fue por nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, que Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Él tomó tu lugar y mi lugar. Y a esto se le llama la sustitución divina, hermano. La sustitución. Usted entiende que es sustituir algo por otra cosa, ¿verdad? Nosotros teníamos que estar en la cruz. Nosotros teníamos que haber recibido ese castigo que recibió. Nosotros teníamos que haber sido clavados. Nosotros teníamos que haber muerto en esa cruz. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Y por eso, hermano, se le llama la sustitución divina. La Biblia es clara cuando habla de la incapacidad del ser humano, hermano, por su pobreza, ¿verdad?, espiritual, por su falta de justicia propia. Y esto hace necesario, hermano, que haya un sustituto que cumpla con la, ¿verdad?, pura y perfecta justicia que Dios requiere para saldar la cuenta que el hombre tiene con Dios por causa de su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero, hermano, cuando el hombre pecó, violó la justicia y la santidad de Dios. Y esa violación, hermano, pues trajo, hermano, a que Dios nos declarara culpables. Y solo había una manera, hermano, que nosotros, los pecadores, podríamos de alguna manera ser librados de esa culpa, hermano,
pero tenía que ofrecerse un sacrificio que fuera perfecto, un sacrificio que cumpliera con la perfecta justicia de Dios, y ningún ser humano puede cumplir ese requisito. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay quien haga lo bueno. No hay nadie que pudiera satisfacer la justicia y la santidad de Dios, que fue violada cuando el hombre le desobedeció y pecó contra Dios. Solo había alguien que cumplía los requisitos para esto, y eso es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios sabía esto, y por eso Dios planeó dar a su Hijo en la cruz, porque sabía que era la única manera que tú y yo podíamos ser justificados, perdonados, ¿verdad?, para poder volver a una relación correcta con Dios. Romanos 3:19 al 26, vaya conmigo. Romanos capítulo 3, verso 19 al 26. Me dice con un amén cuando lo tenga. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Estamos hablando de Jesucristo, testificada por la ley y por los profetas, aquel que los profetas habían anunciado de parte de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios el Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La única justicia que Dios acepta es aquella justicia que está al mismo nivel de la justicia de Él, y esa solamente se encuentra en su Hijo Jesucristo, y por eso solamente en Él podemos encontrar esa justificación y la salvación. Amén. La única justicia, hermano, como le digo, nadie puede justificarse ante Dios por sí mismo. La gente dice: yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los pobres, yo le doy comida a los homeless, yo no, tal vez no digo groserías, yo no me emborracho, yo esto, yo lo otro, y nos podemos comparar uno a otro pensando que de esa manera podemos justificarnos delante de Dios, pero la realidad es que nadie puede justificarse delante de Dios por sí mismo. Nadie, hermano. La única justicia que satisface a Dios es la que es dada a aquellos que reconocen su pecado y ponen su fe en el Señor Jesucristo. Amén. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre pudieron apagar la ira de Dios hacia la humanidad a causa de su pecado, y le abrió las puertas para recibir el amor y la misericordia de Dios. Eso es lo que hace el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso tuvo que morir de esa manera, por eso tuvo que sufrir de esa manera, porque era la única forma de reconciliarnos con Dios. Era la única manera de apagar la ira de Dios hacia el pecado, hermano. Y era la única manera de que el amor de Dios
fuera derramado sobre nuestras vidas, que la misericordia de Dios fuera derramada sobre nuestras vidas. ¿Qué es la misericordia? Es que no recibamos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero Dios no nos paga conforme merecemos a aquellos que ponen su fe en Cristo, sino nos extiende la vida, la salvación, la salud. Amén. Entonces, hermano, la expiación divina. Jesucristo es el sustituto perfecto por los pecadores. Era el único capaz de llevarlo a cabo, padecer el castigo por los pecados. Vaya conmigo a 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, como hemos visto, Jesucristo nunca pecó. Pero a pesar de que no pecó, nuestro pecado, todo el pecado más horrible que tú puedas imaginar de lo que has visto, oído, experimentado en esta tierra, fue puesto sobre Jesucristo. Dice que por nosotros lo hizo pecado, no lo hizo un pecador. Jesucristo aún en la cruz no fue un pecador, sino nuestro pecado fue puesto sobre él. Y la ira que nos correspondía cayó sobre él. Por eso después de 3 horas dice la Biblia que el cielo se oscureció. Él experimentó en ese momento la ira de Dios. Él experimentó en ese momento algo que nunca había experimentado, que fue la separación entre él y su Padre, hablando en el lado humano de Jesús. Y por eso Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermano, la ira de Dios cayó sobre él. Esa ira que te corresponde a ti y a mí cayó sobre el Señor Jesucristo, hermano. ¿Y por qué tuvo que ser así? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué pasó? Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, y la vida perfecta que Jesús vivió, esa vida sin pecado, esa vida que tú y yo nunca vamos a poder vivir en esta vida, ahora fue puesta sobre nosotros, pecadores. Ahora la justicia de Dios fue imputada sobre ti, sobre mí. Cuando Dios te ve y cuando Dios me ve, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿qué es lo que ve Dios? La justicia de la vida perfecta de Jesús en ti y en mí. Hemos estado hablando de nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. No tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios. Pero ¿qué pasó con la muerte de Cristo en nuestro lugar? ¿Qué pasó al poner nuestros pecados sobre él y su justicia fue puesta sobre nosotros? Es como que nos llenaron nuestra cuenta de banco. Imagínate a ti que te pusieran billones y billones, porque eso es prácticamente la justicia de Cristo. No se acaba y está a tu cuenta, está a tu favor. Y cuando Dios te ve y cuando Dios me ve, aunque seguimos fallando, Él lo que ve es la justicia perfecta de Cristo en ti y en mí. Es lo que pasó. Entonces, hermano, Dios mismo proveyó la ofrenda por el pecado de la humanidad, para dar al hombre la oportunidad de regresar a reconciliarse con Dios y tener una relación correcta con Él por medio de Cristo. La única manera que tú verdaderamente puedes tener una relación con Dios es a través de Jesucristo. No es la religión, no es la iglesia, no es las obras buenas, no es nada. Es una relación personal con Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si no es así, no hay otra forma, hermano. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz
con Dios. Cristo fue tratado como un pecador, aunque no lo era. Permitió que muriera en la cruz como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos aquellos que pongan su fe en Cristo y en su obra en la cruz. ¿Por qué digo esto para todos aquellos? ¿No murió Jesús por todos? Sí murió por todos, pero solamente van a poder gozar de este privilegio aquellos que pongan su fe en Él. El que no ponga su fe en Él no va a poder gozar de este privilegio. Entonces por eso dice, Dios permitió que Jesús muriera en la cruz como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todo ser humano. Pero solamente aquellos que pongan su fe en Cristo y su obra en la cruz van a poder gozar de esto. Amén. Dios derramó toda su ira contra él hasta que su justicia fue completamente satisfacida. Así como Jesús no pecó, pero fue tratado como un pecador, así también la palabra nos dice que la justicia perfecta de Jesús, que nunca pecó, y la vida perfecta que él vivió, es pasada a cada uno de nosotros, como ya lo estábamos diciendo. Y ahora, hermano, por su llaga, dice su palabra, que hemos sido curados. Ahora, ¿se acuerdan que al principio decíamos, ¿por qué tuvo que morir así Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir de esa forma? ¿Merecía Jesús morir de esa manera? Bueno, parece que hemos contestado de alguna manera todas estas preguntas. Todo eso fue necesario porque, ¿verdad? Eso es exactamente lo que merecemos cada uno de nosotros, los seres humanos pecadores. Por eso era necesario que Jesús pasara por eso, porque estaba tomando nuestro lugar. Y por eso era necesario que Él muriera así y que Él sufriera de esa manera. Obviamente, como decimos, Jesús no merecía sufrir así. No merecía morir de esa forma, porque Él es santo, es justo y es sin pecado. Pero Él lo aceptó con gusto, porque sabía que no había otra forma de que el hombre encontrara salvación, hermano. Entonces, hermano, Jesús sabía que era la única forma de salvación para el hombre, la única forma que podíamos ser curados de la más grande enfermedad de nosotros, que es el pecado. Y lo hizo con gusto. Vaya conmigo a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Amén. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Sufrió la cruz. Jesús no puso la mirada, hermano, en los sufrimientos de la cruz y en la vergüenza que tendría que pasar al pasar por ello, sino Él se enfocó, hermano, a como dice este verso, en el fruto que saldría de su sacrificio, que traería a la humanidad, y al gozo que le daría al Padre cuando terminara de cumplir la voluntad. Por eso Jesús lo hizo con gozo, lo hizo con alegría, aceptó hacerlo por su propia voluntad. Ahora vamos al versículo 6 ya para terminar. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, todos sin excepción nos descarriamos. Todos, ¿verdad?, nos hemos ido por nuestros propios caminos, siguiendo nuestros propios deseos. Hemos despreciado el camino de Dios, hermano, para seguir los nuestros, porque como seres humanos somos egoístas, somos orgullosos. Pero aún así, la palabra de Dios nos dice aquí, ¿verdad?,
que Dios puso nuestros pecados sobre Jesucristo. Aún así. Ahora, mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿por dónde estás caminando en este momento? ¿Por dónde andas? ¿Qué rumbo te diriges en tu vida en estos momentos? Dice que todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos fuimos buscando nuestros propios caminos. ¿Cómo andas en este momento tú? Después de meditar en lo que hemos hablado, me gustaría que sinceramente te hicieras esa pregunta en tu corazón y fueras sincero contigo. ¿Dónde estás parado en este momento tú? Tal vez tú digas, es religión, es un cuento. Por donde yo estoy bien. Salgo de aquí y ya sigo viviendo mi vida. Tal vez no estás sufriendo ahorita, tal vez no te hace falta nada y tú dices, estoy bien, no necesito de Cristo. Pero dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Cuando menos lo piensas, te topas con un camino sin salida. Y ahí empieza ahora tu angustia. Ahí empieza tu sufrimiento. Ahí empieza tu dolor. Y puedes tratar de pasar por ahí y te vas a topar y topar y te vas a golpear hasta que no voltees para arriba, donde está el único que te puede ayudar y guiar por el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos y amigos, la sanidad tanto espiritual como física solo se obtienen por medio de los sufrimientos y la muerte de Jesucristo, por poner la fe en Él y en su obra en la cruz. Dice su palabra que por su llaga, por lo que Él sufrió, por lo que Él padeció, por su muerte en la cruz, por ti, por mí, nosotros fuimos curados. Ahora, bueno hermano, pero ¿por qué siguen enfermos muchos cristianos? Porque esa sanidad va a ser perfecta y completa cuando suceda la resurrección de los muertos. Amén. Nosotros oramos por los enfermos y creemos que Dios tiene poder para sanarlos, pero nunca en la Biblia garantiza que una sanidad perfecta durante estemos aquí. Pero sí dice que un día tendremos un cuerpo, ¿verdad?, que será un cuerpo glorificado como el Jesús, que nunca más se enfermará. Entonces, hermano, esa enfermedad, esa sanidad perfecta, tanto del cuerpo como del alma, será experimentada cuando suceda la resurrección de los muertos. Jesús dijo, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dijo Jesús. Creer en Él es someterse a su señorío. Creer en Él es creer que esta palabra es la verdad. Creer en Él, hermano, es reconocer que eres un pecador, que no tienes nada que ofrecerle a Dios y que la única forma que tú puedes encontrar salvación es rindiéndote a Cristo. Eso es creer en Él. Cristo vive, hermano. Cristo
ha resucitado. Amén. Un aplauso. Digo, ya para terminar, tal vez tú estás aquí y estás pensando, ¿verdad? Te ves como un pecador que no merece nada de Dios, que solo tal vez merece la muerte. Tal vez te veas como alguien que no es digno del perdón de Dios, o que Dios te voltee a ver. No sé cómo es tu vida, qué ha pasado, qué hay en tu corazón, no sé. Tal vez has buscado por todos lugares tratar de llenar el vacío que hay en tu corazón, esa sed que tiene tu alma por dentro de ti, pero no has encontrado. Déjame decirte que en esta tarde puedes encontrar la respuesta. En esa tarde puedes encontrar esa agua que puede saciar la sed de tu alma. En esta tarde Jesús está aquí para perdonarte. No importa lo que tú hayas hecho, Él llevó tu pecado, por más grande que sea, en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración todos juntos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle oportunidad. Si hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Cristo, que ahí donde está puede sincerarse con Dios, puede cerrar sus ojos y decirle: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he caminado en mis propios caminos, que me he desviado de tu voluntad, que he pecado contra ti. Pero en esta tarde me has visto ver tu verdad. Y reconozco, Señor, que te he ofendido y te pido perdón y te pido que entres a mi corazón y desde ahora en adelante seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Padre, gracias en esta tarde por recordarnos estas verdades gloriosas, Señor, que hacen la diferencia entre la muerte y la vida. Gracias porque son verdades que nos motivan, que nos renuevan, que nos animan a seguir adelante, Señor. Porque son verdades, Señor, que vuelven a despertar en nosotros el agradecimiento que muchas veces se adormece, Padre. Vuelven a recordarnos, mi Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros. A recordarnos que no se trata de nosotros, sino se trata de ti. A recordarnos que nuestros sufrimientos, por más grandes que sean, no se comparan con lo que tú sufriste, Padre, por mí. Y por eso te doy gracias en esta tarde. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, Señor, a seguir poniendo nuestra confianza en ti. Que nos ayudes que esta verdad de lo que tú has hecho por nosotros nos recuerde que ya aquellos que estamos en Cristo no debemos de vivir para nosotros mismos, no debemos de vivir solo pensando en nosotros, sino debemos vivir para ti, Señor, porque hemos sido comprados con precio de sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Padre, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, rescatados de la esclavitud y de la maldición en la que nos encontrábamos, de la ira que nos correspondía y del infierno, Señor, que es el destino final para todo aquel que muera en su pecado sin Cristo. Te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias porque eres bueno, gracias porque has derramado tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque podemos tener comunión con tu presencia, porque tenemos una relación ahora personal contigo, Padre, y podemos ir a ti en todo momento y acercarnos al trono de tu gracia, sabiendo que tú nos escuchas, Padre. Gracias porque ahora, a pesar de que seguimos fallando, a pesar de que seguimos quedando cortos, Padre, tú nos ves ahora como justos por la justicia de Cristo que fue puesta sobre nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias.